Eh, pues como todos ya saben, tenemos hoy las jornadas académicas e investigativas de la maestría. Vamos a ver hoy, el programa que ustedes tienen en la mano, vamos a tener como conferencista central a Alejandro Rivera Zapata, que es filósofo de la Universidad de Antioquia y actualmente está haciendo el doctorado en educación también en la Universidad de Antioquia. Su conferencia pues ya, como la ven, va a ser sobre, se va a llamar 5 mitos de la tecnología educativa. Me dice el profe Alejandro que va a exponer alrededor de 40 minutos y después de eso vamos a tener un tiempo para hacer comentarios, observaciones, preguntas sobre su presentación. Entonces, listo, Alejandro. Un favor, ¿falta la gente? Sí, falta más gente. Por ejemplo, Entonces, si algo de los que están atrás que se pueden acercar un poco, venga, para no tener que gritar. ahí puedes usar el micrófono si quieres. No, pero por eso, para no tener cosas. ¿Se puede apagar alguna? No sé, ¿Apagar qué cosa? lo que se extraña. Y buenos días. Esta se presenta como una conferencia, pero me gustaría más que fuera conversada. Si alguien quiere interrumpir algo que esté diciendo, por favor lo hace en tiempo real. No esperar como hasta el final para que me hagan preguntas, sino que lo hagan desde ya. Aquí más cerca, venga. Es que Alejo, Bien o no, venga. ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, esa es la primera observación. Tienen completa libertad y espero que lo hagan de interrumpir durante la charla. La segunda es, no voy a hablar a nombre del grupo de investigación al que hago parte, sino que estas reflexiones son a título personal. Precisamente porque dentro del grupo, como buen grupo de investigación, hay miradas contrarias en muchos casos. Entonces, no estoy representando al grupo, son opiniones mías frente a estos temas. Tercero, estos son mis datos de contacto por si se quieren quejar, ampliar, un comentario, tener el vínculo profesional académico. Y se ve extraño, no sé por qué. Sí, no sé si aquí son muy digitales, pero si quieren mantener la discusión en vivo y en caliente en el momento, inventé esta etiqueta para la charla. Maestría CTS. Ya revisé, nos la están usando, entonces pues, si les gusta como un diálogo en línea en tiempo real, si no, no hay problema, pasa nada. La charla gira sobre, yo la titulé 5 mitos de la tecnología educativa. Es la primera vez que veo esta charla, por eso lo quería hacer, porque son ideas que he ido conversando con varias personas sobre ese tema de la tecnología educativa. El orden de la charla es muy sencillo. Una pequeña reflexión sobre lo que implica este tema de tecnología educativa. Presento los 5 mitos y hay un cierre. El encanto visual de la charla se va a perder porque se ve extraño. No sé por qué. Se supone que eso está lleno de colores. Y la presentación se la dejo por si la quieren usar. El problema de mi presentación es que por sí sola no se ve bien, entonces necesitan siempre de alguien que está hablando, pero igual se la dejo. Entonces el primer tema es sobre tecnología educativa y para empezar me gustaría decirles que el término no me gusta. O sea, es un término que me genera esposo, pero
Lo escogí por dos razones muy sencillas. Una, porque ese término que aparece en estos desarrollos, sobre todo de la UNESCO, es como el término más estandarizado para hablar de estos temas de tecnología y educación, e incluso cuando uno busca como en revistas, en páginas como el Google Académico, aparece el término en inglés de tecnología educativa. Solamente por esa razón lo estoy usando, pero más adelante vamos a ver que se puede dar otro término un poco más, o una expresión un poco más rica frente a eso. Porque incluso si ustedes ven el uso del término, esto hay una herencia histórica muy fuerte, que tanto en inglés y en castellano uno la puede rastrear sobre todo en los 70s, cuando se empezó a configurar ese tema de tecnología educativa. Pero en los últimos años, luego el furor que hubo inicialmente le ha ido descendiendo hasta estabilizarse. En este caso en inglés, en castellano sobre todo, a partir de los 80s, ha ido descendiendo cada vez más. Pregunta, ¿todos están familiarizados con ese término? ¿O qué les dice el término? Pues dice tantas cosas generales, mejor ¿Qué? que no sabría exactamente a qué se refiere. Pero más que una definición me gusta es como que cuando uno les dice el término, como a qué les suena, qué les toca. A las TIC. Las TIC. Bien. ¿A qué más? Una definición, no qué dijo tal autor, sino a qué les suena. Si alguien les empieza a hablar de tecnología educativa, como a qué les suena. Aquí les estoy dando una pastel, esto es para que van a pastelear en caso de que no. Dos miradas sobre el mismo concepto. Uno es la implementación de tecnologías en el ámbito educativo, diferentes tecnologías, no solamente las tecnologías de la comunicación, sino también el enfoque del diseño frente a una postura en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, esa es otra mirada que también se ha hecho. Un pequeño recorrido de este tema y va a ser un recorrido supremamente fugaz por la dinámica de la charla, aunque ya me dieron 40 minutos, entonces nos podemos extender un poco más. Comenzó en el contexto anglosajón, en contextos militares, sobre cómo usar la tecnología para mejorar ciertos procesos, en este caso los soldados, para que lograran mayor eficiencia. Y se tradujo en el campo educativo y una forma muy interesante de ver, a mi juicio, el desarrollo de la tecnología educativa es verla vinculada con las teorías de aprendizaje que estuvieron en boga en aquel momento. Entonces, inicialmente fue con la teoría de aprendizaje que se llama conductista. ¿Quiénes son educadores acá? Yo soy psicólogo. Perfecto, estamos en casas. Con la teoría de aprendizaje conductistas, en lo que importaba eran las conductas de las personas, lo que uno veía por fuera. O sea, condicionamientos que hacían que se movieran o ejecutaran de estas personas. Y ustedes ya saben que hay experimentos supremamente crueles al respecto. Pero gran parte de la tecnología educativa en sus fases iniciales estuvo muy influenciada por eso. Que funcionara como una especie de estímulo que generaba un cierto tipo de acciones en las personas. Pero acciones vistas por fuera, que se pudieran ver. Luego pasó a otro enfoque de teoría de aprendizaje más asociado con el cognitivismo, que ya no es ver por fuera, sino al contrario, ver por dentro. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza? O sea, destapar la caja negra de la cabeza. Y se usaban nuevamente sistemas informáticos para ver cómo se procesaba cierto tipo de información. Desde los 80s hasta gran parte de los 90s, incluso hoy en día, ya hay un enfoque más constructivista y con sus vertientes. Socioconstructivista, construccionismo, constructivismo, y que tienen sus matices. Por ejemplo, el construccionismo, que tuvo gran influencia en el contexto anglosajón por Popper, un señor que se murió el año pasado. El enfoque de él era: las tecnologías no sirven para hacer cosas que se materialicen en algún objeto específico, pero que no están preconfigurados de entrada. Entonces la idea era crear cosas con tecnología, no pensar con ellas, no simplemente usarlas para algo, sino pensar con ellas. Y también los enfoques que tienen que ver con el socioconstructivismo, o sea, vincular la parte cultural y social en esos temas de aprendizaje, y uno que está muy en boga ahora, que es el constructivismo.
inmensas vertientes, desde Vygotsky, desde Piaget y entre otros. No vamos a entrar ahí porque ese es un terreno muy pantanoso, pero quiero ilustrar de que ya se piensan esas tecnologías no solamente para que nos generen algún tipo de estímulo para generar una acción, ya sea de parte física o cognitiva, sino de generar y crear cosas con ellas. Y hay una que todavía no se ha postulado como teoría de aprendizaje, pero tiene muchos adeptos, yo me incluyo entre ellos, que llama conectivismo. Conectivismo es, ya no, lo que busca ya es cómo se conectan las cosas. O sea, no es que una cosa específicamente aprenda, sino que las conexiones que se establecen entre esas cosas es lo que hace que se genere algún tipo de aprendizaje. Fue propuesta por dos académicos canadienses, pero no ha tenido mucha presencia fuerte dentro de la academia porque uno de los dos que la propuso no tiene doctorado. Entonces su forma de difundirla no es por los canales formales, sino más por la informalidad. Y la forma de difundirla de ese señor es no haciendo tanto desarrollos teóricos, sino haciendo ejercicios prácticos para luego hacer reflexiones teóricas sobre eso. Y ha hecho varios cursos donde ha tratado de poner en práctica esas ideas asociadas al colectivismo. Donde importan más las conexiones entre distintas personas que lo que le sucede a una sola persona. Y las raíces de esos cursos que ha hecho es lo que ha derivado posteriormente en estos que llaman cursos masivos en línea. ¿Siguen hasta acá? Los señores, por si les interesan el nombre, los dos puse acá, se llaman Stephen Downes y George Siemens. Sin embargo, mucho de lo que hay de esta imagen clásica asociada a la tecnología educativa es como la imagen ya clásica, por ejemplo esta pues, de 1910, sobre cómo se imagina el futuro y que ha permeado todavía mucho estas discusiones sobre tecnología educativa. Es como la capacidad de meterle algo a la cabeza y de ahí extraer cierto tipo de información, o la capacidad de usar cierto tipo de herramienta que nos genera algún tipo de saber. La versión moderna de esta imagen puede ser como en el caso de la película de Matrix, cuando si quieren saber algo se toman, es un chip, ¿cierto? No, le insertan. Creo que ponen un chip y aprenden karate o aprenden algún tipo de habilidad de forma supremamente rápida. Me gusta más esta imagen por la antigua que es, pero también porque todavía recoge muchos mitos asociados con este tema de la tecnología educativa. Tiene otras. Paréntesis, este autor francés lo pudieron, tiene una serie de imágenes sobre cómo se imagina el futuro, o sea, el 2000, que ya lo estamos viviendo en esta época, entonces tiene varias muy sugestivas. Esta es la que se asocia con la escuela y si no lo conocen, está gratuito en la red. Este pequeño recorrido hace que en vez de llamarlo tecnología educativa, en vez de verlo como algo que interviene sobre una persona para que genere algún tipo de acción, me sienta como medianamente incómodo. Yo prefiero llamarlo estudios sobre las relaciones entre educación, TIC, tecnologías, información y comunicación, y sociedad, como que incluye un espectro más grande y no solamente se reduzca como a un asunto de respuesta y estímulo. O sea, esta es como la postura que vengo a presentar. Estudios sobre las relaciones entre educación, tecnología y sociedad. Con ese marco podemos ya comenzar a hablar sobre los 5 mitos, pero antes les voy a decir como que entiendo por mito. ¿Ustedes qué entienden por mito? Nuevamente aquí está el pastel. ¿Cuál de todas esas creen que vamos a hablar? U otra que no haya alcanzado a recoger la Real Academia. Es una forma de explicar también el fenómeno o algo que se ve en el mundo. Sí. Una forma de explicar. La forma en que yo uso el mito está más conectada con esta. Pero no vamos a hablar de personas o cosas. Habría que editar la RAE, pero no nos dejan. Estudios.
estudios o reflexiones teóricas, donde a veces se le atribuyen cualidades que no siempre tiene. Cuidado con esto. Cuando voy a hablar de los mitos que siguen, no estoy diciendo que los que voy a presentar sean falsos, sino que voy a decir que no son tan ciertos como se los presentan, que es distinto. O sea, no quiere decir que el caso contrario no exista, sí existen algunos casos muy puntuales, pero quiero insistir con esta idea de mito, no en el sentido de completa falsedad, sino de que no es completamente cierto, y que muchas de las cualidades que se le atribuyen no son ciertas. Entonces comenzamos con el mito 1. ¿En qué consiste este mito del solucionismo tecnológico? Básicamente es una variante que se da como en esto: la creencia que existe una solución, en este caso técnica o tecnológica, para diversos problemas, en este caso educativos. Miren en sus celulares, independientemente del sistema operativo que tengan, ingresan a las tiendas de aplicaciones, hay una categoría que se llama educativos. Si ustedes se meten allí, van a ver que en efecto aparecen infinidades de herramientas que en el fondo a veces mandan el mensaje como: si instalas esto puedes aprender matemáticas, si instalas esto puedes aprender idiomas, si instalas esto puedes aprender algo, y te están resolviendo un problema de aula. E incluso fuera de las aplicaciones que ustedes van a ver en sus celulares, en las tiendas de aplicaciones, Zuckerberg, el creador de Facebook, este año sacó un manifiesto donde decía algo así como: en tiempos como los nuestros, lo más importante que puede hacer Facebook es desarrollar la infraestructura social que le ofrezca a las personas el poder de construir una comunidad global que funcione para todos. O sea, lo interesante no es el tono optimista del mensaje, sino que dónde se desarrollan esas comunidades que van a salvar en cierta forma muchos problemas sociales. En la plataforma que él hizo. O sea, generemos comunidades en las plataformas que tiene. O sea, la plataforma es como un paso hacia la solución. La misión de Google, que todos lo usamos de una u otra forma, es incluso ambiciosa, es organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. La fórmula entonces, con muchas variaciones, es más o menos así: la inclusión de alguna herramienta, plataforma, aplicación, entre otras, para mejorar, favorecer, estimular, siempre vernos optimistas, alguna habilidad, competencia, saber, dependen del ámbito donde se mueva, en contextos académicos en distintos niveles. Esa fórmula tiene varias variaciones, pero básicamente se mantiene así. Y es muy fácil de ver. Ustedes ven proyectos de investigación y muchos tienen como un poco esta narrativa, con sus pequeñas variaciones. Porque existe mucho esa sensación de escriba la herramienta que les guste o estén de moda. Hace unos años eran los portátiles, después las tabletas, seguramente ahora las gafas de realidad virtual, y a futuro quién sabe qué. Son herramientas maravillosas para seducir a los chicos, pero cuando la novedad se gasta, hay que volver a problemas clásicos que tienen que ver con enseñanza y aprendizaje. Hasta ahí queda claro el mito 1. Vamos al mito 2. Este mito lo llamo el mito de la democratización del saber. ¿A qué le suena? La frase de Google anterior. La frase de Google anterior. Porque son socios del conocimiento. Cada vez es otro. No,
Una forma de organizar este mito son las siguientes suposiciones. Una, la educación formal, sobre todo a nivel posgraduada, es costosa, incluso a nivel universitario en muchos contextos es costosa si no hay acceso al ámbito público. Entonces, muchas de estas tecnologías van a hacer que se abaraten mucho los costos, porque está reducida a una élite que puede pagar o que tiene una serie de privilegios económicos, entre otros. Y eso hace que la inmensa mayoría de personas no puedan acceder a una educación de calidad. Cuando acceden son educación generalmente mediocre. Lo que hacen las tecnologías entonces es, tienen en ellas de forma inherente como un posible potencial democrático en la educación digital. ¿En qué sentido? En términos de acceso, ya es más costoso ver algunos contenidos que publican en Harvard, EAFIT, Antioquia, Stanford, entre otros. No cuesta, solamente basta con que yo tenga acceso a internet, y las barreras espaciotemporales son irrelevantes. No importa que allá esté de noche o acá esté de día, yo puedo acceder a esos contenidos cuando yo lo considero necesario. Esto es básicamente como los presupuestos asociados al mito, y que se ha traducido como una serie de programas. ¿Saben qué es Coursera? Sí. Y el resto. No estoy poniendo nota, pueden decir quién lo sabe, además. Ni idea. Hacen la mano los que no. Ah, bueno, yo. Todos calladitos y ya que hablan. Coursera es una plataforma donde ustedes pueden acceder a cursos e incluso especializaciones relativamente gratuitas. O sea, muchas son gratis, pero algunas en particular te cobran el certificado, pero a un precio supremamente competitivo, pero cuando lo acabas. O sea, si quieres que te emitan algún certificado, te lo hacen es cuando acabas en muchos casos. O sea, tú puedes experimentar de manera grave la experiencia de aprender de todos los profesores, de una gran cantidad de profesores del planeta, de forma gratuita. Hay algo ahí que yo agregaría, y es que es organizado principalmente por las grandes universidades del planeta. Las que aparecen en los rankings arriba, generalmente son los que ofrecen los cursos y las especializaciones, las maestrías. Sí, o sea, son universidades de élite las que hacen eso. Igual que Coursera está edX, la de la esquina de abajo. Y que son como plataformas para uno acceder a formación de calidad en línea, de universidades de élite. Eso es un tema para cortar muchísima tela, pero también hace que los profesores que estén allí sean como una especie de pequeñas estrellas de rock. O sea, un profesor al que se le matriculan 50.000 estudiantes. Todo el mundo quiso por fin estudiar con ese profesor, entonces se convierten como pequeñas estrellas mediáticas del mundo de la educación. Obviamente Wikipedia es conocida. ¿Y qué es? A ver, ¿qué es Wikipedia? Es una plataforma abierta para que la gente llene de contenidos. Casi. Una wiki. ¿Qué más es Wikipedia? ¿Qué acabas de decir? Una wiki. El concepto de wiki, ya lo que dice el profe, una plataforma en la cual varias personas pueden compartir bajo un mismo concepto o varios conceptos de información y editarla. Bueno, entonces Partamos desde el control social entre los. partamos de La algo. idea acá es como que es una enciclopedia. Bueno, entonces vamos a recorrer acá. Todos saben que es Wikipedia, ¿cierto? Tú acabas de decir la tecnología en la que se soporta Wikipedia. Álvaro dijo los principios por los que opera Wikipedia. Y tú acabas de decir esa tecnología con qué propósito se hizo. O sea, es una enciclopedia en línea, gratuita en internet, aunque ya lo están cobrando cada 6 meses, que funciona con tecnología wiki. O
¿Saben qué es tecnología wiki? No estoy poniendo nota y para que disfrutemos la charla. Ni idea. Si no saben, no hay problema. ¿Quién no sabe? Yo no sé. Eso. Dios, el problema de la alta escolarización nos da miedo de decir no. La tecnología wiki es una tecnología que nos permite trabajar de forma colaborativa. O sea, muchas personas editando al mismo tiempo algo. Su primo hermano son los blogs. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pero un blog también se puede editar de forma colaborativa. ¿En qué se diferencia un blog y una wiki? ¿En qué creen ustedes que se puede diferenciar? El blog registra actividades tipo bitácora. ¿Y qué quiere decir tipo bitácora? Como por ejemplo, hoy hice esto, esta semana hice esto, entonces él va haciendo un registro de entrada que son entonces actividades que se fueron haciendo en un periodo o en varios periodos o momentos diferentes. Sí, entonces uno de los... Dale. Yo creo que es la forma en que se construye el conocimiento. Entonces, el blog es individual y permite como los comentarios, pero en la wiki es un asunto colectivo, pues que todos van sumando a la construcción de algo. Pero yo también puedo crear una wiki, un blog colectivo. O sea, el rasgo de la participación colectiva ya no es ahora el rasgo diferenciador entre uno y otro. El rasgo va por la línea que tú decías. O sea, los blogs funcionan bajo una lógica cronológica. Importa la fecha en que se insertó esa información. Mientras que las wikis funcionan bajo una lógica temática. Si ustedes ven una entrada de Wikipedia, no aparece la fecha en que se generó por ningún lado, porque no importa. O sea, lo que importa es el contenido, no tanto la fecha en que se generó ese contenido. Y por eso cuando ustedes entran a Wikipedia, es un mutante permanente. Si ustedes entran a Wikipedia hoy y luego entran dentro de una semana o incluso dentro del día siguiente, va a cambiar. Es distinto. Y lo interesante de Wikipedia es que es hecha por millones de personas. Y por eso tiene su relativo éxito. O sea, si fuera una empresa entre 2 o 3, como las clásicas enciclopedias, hubiera sido algo muy dispendioso. Mientras que ahora personas expertas en un saber muy específico hacen su aporte y por eso se hace relativamente más fácil de editar. Entonces ahí hago un pequeño paréntesis sobre que lo que quiero ilustrar es que con la tecnología wiki se hacen otro tipo de soportes. O sea, hay wikis sobre paseos, sobre series, sobre aficiones, entre otras. Es muy divertido, deberían hacer ejercicios conmigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Bien? No, ya voy a ir más en bombas. Y el de abajo, ¿conocen el pajarito este? Que es como para el aprendizaje de idiomas. Entonces se supone que estas y otras herramientas lo que hacen es como democratizar el saber, hacerlo más accesible a otras personas. Y incluso aquí a nivel local, detrás, como la inversión en tecnología educativa es ventana y puente para la democracia, no solo política sino económica. Esto lo dijo Juan Pablo Durán el año pasado, que es el gerente de proyectos especiales de la Gobernación de Antioquia, asociado con la prometida Universidad Digital. Entonces, como les decía, han habido cursos abiertos masivos en línea, cuyas siglas en inglés son los MOOC, una gran cantidad de aplicaciones móviles, Wikipedia y demás, que todas supuestamente recogen el posible potencial democrático que tiene la educación digital. Sin embargo, muchas veces para disfrutar eso no está al alcance de muchas personas. Cuando uno mira las tasas de las personas que se gradúan en cursos de Coursera, es menos del 4% de las personas que se matriculan en un curso. Y esta frase me gusta mucho, como que esto que se puede aprovechar sobre las frases sobre el posible potencial democrático de Lucía Stiglitz, casi que tiene que ser como un hombre joven de raza blanca, escolarizado, angloparlante y nacido en un país industrializado, parece garantizar el pleno acceso a las TIC y con ello las máximas oportunidades de desarrollo. No se nos puede olvidar que la inmensa mayoría de la población mundial no tiene acceso a esto. E incluso en nuestro contexto, las brechas que están asociadas a
al uso de las tecnologías siguen siendo muy grandes a pesar del inmenso desarrollo en términos de acceso a conectividad, y que muchísimas personas están accediendo a la red no vía los computadores, sino vía esto. Y igual sigue existiendo una brecha grandísima en términos de oportunidades que pueden aprovechar. No basta con que tengan un plan de datos para que puedan disfrutar de oportunidades de aprendizaje. No basta con que tengan acceso a un montón de cosas, porque puede que muchos de los temas interesantes estén en otro idioma que son desconocidos para ellos. Y en general hay muy poca evidencia de que la democratización de la educación en sus distintos niveles a través de las tecnologías ayude a la democratización, ayuda para facilitar. Quizás también porque genera cosas como el efecto Mateo. ¿Saben qué es el efecto Mateo? ¿Quién dijo sí? ¿Qué es? Es un efecto tomado de los evangelios. Y dice que al que tenga más se le dará más. Y viceversa. Al que tenga más se le dará más. Y al que tenga menos se le quitará. Para que vaya a ¿Qué tiene que ver el efecto Mateo con estos asuntos de tecnología educativa? Que quizás los que más están aprovechando las virtudes de la supuesta democratización de la educación son aquellos que ya de entrada tenían ciertas ventajas competitivas para aprovechar las ventajas educativas. O sea, alguien que ya tenía ciertas ventajas competitivas, lo que hace Internet es impulsar esas ventajas competitivas, y los que no tienen antes los hacen quedar un poco más rezagados frente a esos que ya las tenían. Y romper un poco con esa idea de que asociar democratización es un asunto exclusivo de acceso, de acceso a la red, no de oportunidades que se puedan limitar frente a eso. Me abres una pregunta, o sea, Sí. esa brecha se está relacionando también con las capacidades que tiene esa persona, no tanto al acceder a la tecnología, sino a, digamos, predisposiciones, cultura, capacidades, habilidades frente a esa tecnología. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Pregunta. Ok. Bueno, entonces que esto es una oportunidad para romper otro mito que no está acá, pero lo voy a hacer porque lo oigo mucho y me estresa. ¿Han oído hablar de los famosos nativos e inmigrantes digitales? Eso es mentira. Eso es pura mentira. Porque asocian de que el asunto del acceso a oportunidades y buen uso de las tecnologías está asociado a un asunto de edad. Yo creo que todos ustedes que han sido profesores o han trabajado con personas jóvenes ven que sí, en efecto, los jóvenes whatsappean, crean grupos en Facebook, crean grupos en WhatsApp, pero muchas veces no usan esto de una manera formativa. Y viceversa, hay profesores que uno puede llamar como ya muy mayorcitos, pero que tienen un uso interesante en términos formativos frente a la tecnología. Entonces, por favor, cuando oigan ese discurso del nativo digital, duden, póngalo en comillas, mírenlo con sospechas. Recuerden que ese discurso nació en el 2001 por un creador de videojuegos que le servía mucho ese discurso para vender más videojuegos. De los millennials. Sí, todas esas categorías hay que mirarlas siempre con lupa. Entonces, pero en nuestro medio está muy arraigado porque estos temas entran siempre es por la prensa, por forma de divulgación. Y porque es un discurso muy potente en las políticas públicas. Pero casi siempre los que están en esas políticas públicas, esto va a sonar horrible, pero casi siempre son ingenieros gomosos con algún tema educativo, o uno que otro que medio hizo un cursillo de pedagogía, pero sabe manejar alguna herramienta y lo ponen allí, o tiene experiencia en alguna plataforma y creen que por eso ya sabe eso. Entonces la forma en que se ha manejado eso en términos de políticas públicas ha sido desastroso. Entonces mi invitación es a que cuando oigan ese discurso, duden. Una persona joven no quiere decir que automáticamente sepa y tenga todas esas habilidades que están preguntando. Y al contrario, una persona mayor no quiere decir que tampoco tenga ese tipo de habilidades. Puede que las
¿Cómo se desarrolla eso? Eso es un tema todavía de eterna discusión, pero que muchas veces ni siquiera tiene que ver con estos aparatos. Es como alguien, un profesor buenísimo en los 70s, pero con un buen tablero podía hacer cosas maravillosas. O un buen profesor que en los 80s podía hacer cosas espectaculares. Les voy a contar una anécdota. Me caen de minutos, qué pereza. Bueno, entonces, pero o apunten y luego la miran por mi cuenta. Freinet, estamos hablando de los años 20. Ese tipo empezaba a ver ejercicios de escuelas súper llamativos con la imprenta que podía haber en los años 30. Pero gran parte de esos experimentos que él hacía en espacios de aula es porque él, después de la guerra, llegó con problemas de habla. Él hablaba y se cansaba. Entonces decía, pues, ¿qué hago? Entonces empezó a crear muchos ejercicios en los que la voz de él no fuera el ejercicio primordial para trabajar en clase, sino dinámicas en los que se ejercieran prácticas de escritura con otras personas, donde uno fuera el editor, donde el otro revisara y demás. Es un ejemplo hermoso porque lo lleva uno a los años 30 y para mí es un ejemplo de tecnología educativa, la tecnología de aquel entonces con la imprenta, hermoso. Y era alguien que lo usaba porque la necesitaba. Yo a veces aconsejo, ¿cuál es su innovación pedagógica? Que en la clase no use nada de esto. O sea, porque ya estamos tan invadidos de estas cosas que no use esto. Pero bueno, seguimos que ya me cosa. Mito 3. El mito de la personalización. Nuevamente, miren sus aparatos y hay una idea de que ya no nos venden productos iguales para todos, sino que esos productos que consumimos se pueden adaptar como a los gustos de la persona. Si tuviéramos mucho tiempo, pondríamos aquí los celulares de todos nosotros y miraríamos nomás la pantalla de inicio y vamos a ver que es una belleza, todos son distintos. O sea, cada uno lo configura como quiere, por una foto suya, por una foto de la pareja, por una foto de un familiar, por una foto abstracta, las aplicaciones que él considera más importantes. Es un ejercicio sumamente llamativo. Y que estos aparatos se pueden personalizar cada vez más para que sean a gusto de los usuarios. Lo que hace que y también hace que las dietas mediáticas de cada uno sean a gusto de la persona. O sea, ya la gente no consume el mismo contenido, sino que dice, yo quiero leer por la mañana 2 noticias de la prensa de Colombia, 4 contenidos de deportes de Brasil, una página de tecnología de Cuba, entre otras, pero cada uno va armando su dieta mediática o su dieta cognitiva. Y los servicios se vuelven cada vez más moleculares. ¿Quién tiene Netflix acá? Bueno, los Netflix de todos ustedes, así sea el mismo servicio, son distintos. Y las recomendaciones que les llegan a cada uno de ustedes son distintas. Lo que les estaba diciendo. Cada plataforma, así sea la misma plataforma, permite asuntos de personalización distintos. E incluso la red se está volviendo así. Sí, el internet que ustedes acceden es distinto al internet que yo accedo. Ya no accedemos al mismo internet. Es algo muy llamativo. Se supone que cada uno accede. La interfaz. O sea, se supone que la presentación general es igual, pero mis búsquedas y la información que yo estoy regalando hace que predominen ciertas cosas sobre otras. Se va generando ciertas burbujas entre los usuarios. Y esto, traducido en asuntos académicos, quiere decir que es una vuelta, el retorno del aprendiz. O sea, el aprendiz es el rey. Ya no el que enseña, sino el que aprende. El famoso discurso que por eso los profesores mantienen tan preocupados de ¿y ahora qué hacemos? Porque ya la importancia recae en el que aprende, no en el que enseña. Entonces la famosa diada de enseñanza-aprendizaje ya está cayendo al otro lado. Ustedes miran, ya casi todos los discursos son como aprendizaje a algo, teoría de aprendizaje a algo, y la teoría de la enseñanza se están olvidando cada vez más. Y es muy difícil abandonar, bueno, pero digamos otros temas educativos. Entonces el aprendiz es el rey. Ya uno puede aprender cuando quiera, de lo que quiera y como quiera.
Y el sistema se adapta a los intereses del aprendiz, no al contrario. Y por eso aparecen términos como los de abajo, en su versión inglesa, PD, en su versión en castellano, EPA, que son entornos personales de aprendizaje. Este es un ejercicio que es muy bueno, cada uno debería hacerlo en algún momento, ustedes y sus colegas, sus estudiantes, es que cada uno diseñe, mapee, muestre su entorno personal de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprenden? Que lo hagan explícito en un papel, en un prototipo, donde quieran. Y que se ha traducido también como en aplicaciones como Udemy, Khan Academy, AdSchool, que son plataformas donde se supone que el estudiante va aprendiendo al ritmo que lo considera necesario. Por ejemplo, la versión criolla de Khan Academy, por ejemplo, es el Udemy Profe. Udemy Profe es un profesor de matemáticas que hace eso, grabar sus videos de matemáticas. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Que como es el aprendiz el que va regulando su propio ritmo, Udemy Profe. Uno, si no entendió algo, lo retrocede. Los que somos lentos para algunos conceptos, vamos retrocediendo y nadie nos puede decir nada. En mi ritmo, yo veré cuánto me demoro. Pero se supone que uno tiene control sobre esos contenidos de aprendizaje. Pero es como el discurso que nos venden. Muchas veces la personalización es cosmética y es mínima, casi que se reduce como a cambiar una foto de perfil y ya, o poner alguna descripción en la parte que dicen donde ponga la descripción y ya, y que se ve mucho en estas plataformas nefastas, pero que venden mucho, como Moodle, BlackBerry, entre otras, en los que el máximo nivel que tiene de intervención del usuario es ¿cuál? Subir una tarea o participar en un foro. Algunos son más creativos y han dado más libertad a las personas, pero todavía existe esa noción de que no, me lo dañan, me lo mueven, me lo tocan, no sé. No, que solamente pueda escribir ahí en el foro y en los espacios que yo le controlo. Y surge la pregunta de que si todos se mueven con pericia, yo lo llamo el mercado negro del aprendizaje, o sea, como en esta amplia oferta, si todos nos movemos con cierta pericia allí. Yo tengo mis dudas. Yo creo que nos falta aprender mucho lo que tú dices, de que esa gran oferta no hace que nos movamos bien. De hecho, podemos caer en noticias falsas que asumimos como verdaderas, podemos ver videos que no son tan formativos sino antes muy anestesiadores. Entonces el gran mercado negro de aprendizaje que se ha abierto para todos nosotros no quiere decir que todos nos movamos con pericias, con habilidades mínimas. Y hay contenidos que por sí solos nos llaman la atención, que un aprendiz por su cuenta no se va a dedicar a profundizar en ellos. Temas de filosofía, por ejemplo, de matemáticas, entre otras, muchas veces necesitan del contacto de otras personas o de un profesor entusiasta que le haga ver esas cosas que a primera vista puede que no llamen la atención. Y se reduce mucho en que estos términos no existen, me los invento. O sea, el aprendiz como un emprendedor. Si usted no aprende lo suficiente es porque usted diseñó mal su ruta formativa, como el discurso de la emprendeduría. Si tú fracasas en tu proyecto formativo es porque tú armaste mal tu ruta formativa. Ahí está todo, eso ya depende de usted. Entonces, como que si uno fracasa en los procesos de aprendizaje que uno hace a través de la red, es por uno. O sea, nos meten en el discurso que es culpa de que uno lo emprendió mal, esa aventura. Dime. No por el término de cronograma, o sea, si ya son las 9. Yo bueno. propongo que, si están de acuerdo, estamos hasta las 2:45, que nos vamos hasta la 1, pues que tengas 15 minutos más para acabar, pero que apresures para que puedas estar. Listo, 15 minutos, listo, entonces minuto 4. Entonces que los des más o menos en 5 minutos y Sí, 10 para poder hacer minutos preguntas. para los esperar. Listo, entonces mito 4, el mito de la neutralidad de la tecnología y que como esto es una maestría en ciencia, tecnología, sociedad más innovación. Yo creo que lo han visto mucho, la creencia de que depende
que la tecnología es un asunto de usos, o sea, que es neutral, que no tiene nada que ver con las configuraciones que hace. Y para esto ha habido muchos discursos, como que ya vamos a ver enseguida, de que la cultura material importa, condiciona, configura. Alguno hasta dice que los aparatos tienen agencia, no creo mucho en eso, pero lo dicen, tienen política, que a la larga estos aparatos nos condicionan y viceversa, nosotros condicionamos los aparatos a medida que nos relacionamos con ellos. Pero es un poco para romper esa idea de que los aparatos son eso, simples aparatos que están ahí para nosotros usarlos como queramos y que no nos configuran de ninguna manera. La ventaja es que en esta maestría, yo creo, han visto mucho estos temas, entonces voy a presentar. Y el mito 5, que es el que recoge un poco esto, es el mito fundacional. Cuando se introduce una nueva dimensión es raro que no haya alguien que se ocupe de proclamarla como la salvación de una sociedad libre. Pasó con el carro, pasó con la radio, pasó con el televisor y pasó con un montón que puede incluir más. Y nos hace hacernos la pregunta que siento que muchas veces nos olvida hacernos, y es: ¿la tecnología realmente es buena para la educación? Cierre. Esta frase la decía el sacerdote Laoconte cuando ingresó el caballo de Troya. Nadie le creyó, y bueno, ya sabemos qué pasó. Entonces es una invitación a que teman de esas cosas que le prometen ciertas soluciones informáticas, y que es un discurso muy persistente en este ámbito. Yo cada vez que veo una empresa o algo que llaman soluciones a algo, a mí me da como escalofríos, sobre todo en el ámbito educativo, creer que es como algo que se resuelve con alguna técnica o alguna estrategia, y que en educación se ve mucho. Ha pasado con tecnologías, ahora hay estrategias, ahora lo que está en boga es el design thinking, entre otras versiones. Es como creer que es un problema que se resuelve aplicando alguna prótesis específica. Entonces, para cerrar, me gustaría como esta reflexión, antes de proponer el uso de una u otra herramienta, plataforma, programa, como lo quieran llamar, y preocuparse por pensar qué hacer con las funciones sociales y culturales que añade Internet a la educación. Entonces, para que podamos conversar más, voy a cerrar ahí. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora tenemos 10 minutos para hacer comentarios, observaciones, preguntas a nuestro invitado. ¿Vos qué pensás de estamos aquí pensando en una maestría virtual? ¿Vos qué pensás de ese tipo de programas virtuales? Pues sea a nivel de pregrado, posgrado, hablas de Coursera, pero no son, digamos, no son formales. O sea, puede uno acceder a asuntos formales si cumple estos requisitos y le da ciertos grados, pero digamos el asunto en Colombia se ve, y no solo en Colombia, de tender tanto hacia lo virtual. ¿Vos cómo lo asocias con este asunto de los mitos? De hecho, en el grupo del que yo hago parte, creamos una maestría virtual hace un año. Es la primera del país y nos hemos enfrentado a muchos problemas porque precisamente ahí es donde se chocan un poco las cosmovisiones que tenemos dentro del grupo. Perdón, ¿cómo se llama la maestría? Maestría en Educación en modalidad virtual, ofrecida por la Universidad de Antioquia. No ha habido la primera cohorte, o sea que no la podemos valorar ni siquiera. Pero lo que tratamos de hacer es una maestría virtual con un fuertísimo componente presencial. Entonces es irónico. Si en algunos espacios formales la gente se queja de que los profesores están virtualizando la clase, en esta maestría hemos tenido una experiencia en la queja contraria, de que se está presencializando mucho la maestría virtual. Entonces creo que es un reto porque, primero, asocia lo virtual con mala calidad en nuestro medio. O sea, si dicen que es algo virtual, la gente cree que es más fácil incluso para ellos hacerlo
y a nivel general creen que es algo como de menor calidad. Entonces ese sería como un gran reto, romper eso de que no es algo de menor calidad, sino que tiene pues una calidad buena independientemente si es virtual o presencial. Dos, a pesar de esas quejas, es algo que sigue siendo cada vez más importante por las mismas condiciones sociales y culturales en las que estamos inmersos ahora. Me explico, si es a nivel de formación posgraduada, la inmensa mayoría de personas que acceden a la formación posgraduada es porque tienen algún tipo de trabajo u ocupaciones por fuera. Entonces ese tipo de espacios les puede como solventar algunos asuntos de movilidad, entre otros. Pero no caer en la creencia de que una maestría o un espacio de formación virtual lo único que necesita es contenidos buenos. O sea, generar algún tipo de contenidos buenos para que las personas accedan allí. Y nos estamos olvidando de algo muy importante que creo que nos falta trabajar muchísimo y creo que estamos en pañales en nuestro medio, y es ¿qué implica ser un profesor en un ambiente virtual? Porque lo que hacemos la mayoría de las veces es traducir lo que hemos aprendido en contextos presenciales a la red. O sea, estamos aprendiendo mucho a virtualizar lo presencial. Y creo que allí hay unas cosas un poco distintas que todavía nos falta aprender más. No sé qué, pero creo que nos falta aprender mucho más. Entonces, creo que la idea es buena, pero nos enfrentamos al reto de estar muy expuestos a ciertas equivocaciones, porque la mayoría de experiencias que nos muestran con este asunto es que las personas creen que basta con tener una gran cantidad de contenidos buenos allí y ya. O sea, se olvidan un poco de la persona que se acerca a esos espacios, de la persona que está gestionando esos espacios, entre otras. Entonces, es un chicharrón para resumir. O sea, es un chicharrón que hay que hacer. Primero pues como agradecerte pues por acompañarme en este espacio. Parece que es un tema muy pertinente, casi que las intervenciones también de los compañeros giran como en torno a la misma duda, ¿cierto? Porque muchas veces cuando se habla de tecnología educativa, conocido como un concepto demasiado complejo, pues tiene demasiadas visiones, demasiados elementos que se atan. Siempre se hace la misma reflexión frente a las capacidades, digamos un poco subiendo el término de Amartya Sen, las capacidades humanas para, y también las capacidades, digamos así, de generar infraestructura tecnológica. Creo que eso mismo se traduce al contexto educativo, digamos a los microcontextos o al aula de clase, al escenario del maestro y del estudiante. Es que muchas veces buscamos el concepto de la tecnología educativa como la aparatología, ¿cierto? O como diferentes herramientas tecnológicas que están ahí, pero que muchas veces no tenemos las habilidades para integrarlas a otros asuntos. Por ejemplo, yo considero que al hablar de estos discursos hay que tener en cuenta dos elementos, que son un poco los que te planteaba al principio cuando me dijiste que cómo se definía la tecnología educativa. Y uno es el término de las herramientas, ¿cierto? O sea, esas tendencias en tecnología que existen, tendencias que están ahí, que no parten única y exclusivamente del ámbito educativo, como las tecnologías vestibles, el aprendizaje móvil, los entornos virtuales, la realidad aumentada, el Internet de las cosas. Son tecnologías que están ahí, que de una u otra forma su presencia puede digamos, irradiar diferentes elementos de la sociedad, entre ellos la educación. Pero también la reflexión nuestra, yo digo que en el campo de la educación es más en el aspecto pedagógico, cómo las tendencias pedagógicas, cómo digamos, elementos pedagógicos pueden entrar en diálogo con esas herramientas. Y ahí es donde nosotros tenemos digamos, el escenario grande de discusión como lo podemos plantear, ¿cierto? O sea, listo, está el tema de la educación virtual, ¿sí? Es una herramienta, pero hay una serie de elementos pedagógicos que son los que a veces nos quedamos cortos a la hora de analizar. Por ejemplo, el tema de la gamificación, el tema del aprendizaje basado en retos, son elementos que han estado en el imaginario o en las prácticas pedagógicas desde hace mucho tiempo, pero que a la hora de ponerlos a dialogar con estas otras herramientas se crean nuevos escenarios, nuevas interacciones, nuevas dinámicas, y es donde nos quedamos cortos los que nos gusta este cuento. A veces no comprendemos
cuando hacemos ejercicios juiciosos, mirar eso cómo dialoga con el estudiante, con nuestras prácticas, con la misma herramienta, porque eso genera, digamos, un sinnúmero de interacciones muy diferentes. Yo para eso tengo una frase y es: a mis amigos pedagogos les digo que no basta con estudiar pedagogía, les digo que antes hay que leer temas que son los que están asociados con esto de estudios sociales de la ciencia, un poco antropología, un poco pensarse esto en la cultura material, entre otros. Imagina un profesor de matemáticas en el tablero. O sea, imagínense eso, es muy difícil. Y hice más atrás, por eso a mí me gusta siempre pensar en tecnología, y el consejo que yo siempre doy es: tecnología es cultura. O sea, no verlo como aparato. Y al contrario, el consejo que le doy a los que no estudian nada de pedagogía es: no les den miedo a hacerlo. Es porque es un término que para aquellos que no tienen formación en pedagogía creen que es algo como medio extraño. Yo creo que vale la pena acercarse a eso y ponerlo a dialogar con lo que hay ahora. Es que curiosamente las reflexiones más interesantes en términos pedagógicos son muy viejas. Son muy viejas. Y hay que irse. Yo antes pongo en duda muchos esos discursos nuevos de la gamificación, por ejemplo. Eso viene de... Pero hay que aprender haciendo. Sino que hay que ver las reflexiones en su momento, cómo se dieron, cómo se trabajaron y ver qué sirve y qué no sirve, porque tampoco es que rescatar un pasado ideal y traerlo al presente, pero sí acercarse un poco a ellos, porque cuando uno ve ese discurso hoy en día es promovido por empresas que les interesa vender. Por ejemplo, el discurso del aprender jugando. ¿Quién es el que más promueve ese discurso hoy en día? Lego. ¿Quieren aprender jugando? Compren las piezas de Lego. Bueno, entonces ya sacan Lego, Nicky y todas esas cosas. Bueno, debemos parar acá la discusión en este momento. Le agradecemos a Alejandro. Tienen su contacto, ¿no? ¿Se lo presentaste?